La familia de mi prometido tenía una tradición muy particular: destrozar psicológicamente a quienes estaban a punto de casarse con uno de los suyos. Pasaron casi una hora entera enumerando cada uno de mis defectos, despellejándome viva frente a una copa de vino. Pero todos se quedaron en un silencio sepulcral cuando por fin llegó mi turno de hablar. Lo llamaban la mesa de la verdad. Cada vez que alguien nuevo estaba a punto de unirse oficialmente a la familia, organizaban una inmensa comida en la finca familiar. Ya sabes, la clásica y eterna sobremesa española, de esas que empiezan a las 3 de la tarde con una gran paella y se alargan hasta el anochecer entre licores y puros. Sin embargo, en esta ocasión, el propósito no era celebrar. Al terminar el postre, la familia entera se turnaba para decirle al recién llegado todo lo que consideraban que estaba mal en él. Decían que era un acto de purificación, una muestra de honestidad crura. Argumentaban que era vital airear cualquier preocupación antes de la boda, por el bien del linaje, para que no hubiera secretos ni resentimientos ocultos. Según ellos, esto ayudaba a los nuevos miembros a entender qué debían cambiar para ser verdaderamente dignos de llevar su apellido. Alejandro, mi prometido, me habló de esta tradición apenas 3 meses antes de nuestra boda. Llevábamos 3 años juntos, y yo creía conocerlo a la perfección. Me dijo que la mesa de la verdad era solo una vieja costumbre, algo excéntrica, sí, pero que no era tan terrible como sonaba. Me aseguró que todos habían pasado por ello y todos habían sobrevivido. Su madre, la matriarca implacable de la familia, pasó por ello cuando se casó con su padre. Sus tías también. Y por supuesto, la mujer de su hermano mayor, Isabela. Alejandro me prometió que duraría como mucho 1 hora, y que después de eso yo sería aceptada incondicionalmente en el clan. Recuerdo que le pregunté qué había pasado en la mesa de la verdad de Isabela. Él apartó la mirada, tomó un sorbo de su café y murmuró que había sido un poco duro, pero que ella lo había manejado bien. Le insistí. Quería saber qué le habían dicho. Alejandro confesó que la familia le dijo a Isabela que era demasiado ruidosa, que se reía de forma vulgar y que no tenía ni idea de cómo vestirse con la elegancia que exigían los eventos de su clase social. Le echaron en cara que provenía de una familia sin maneros y que necesitaba aprender a comportarse como una verdadera dama. Le dijeron literalmente que no era lo suficientemente inteligente para su hermano y que debería abrir más libros y cerrar más la boca. Le pregunté a Alejandro cómo había reaccionado ella ante semejante humillación. Me contestó, con una calma que ahora me hiela la sangre, que ella había llorado un poco, pero que al final les agradeció su sinceridad y prometió esforzarse por mejorar. Isabela lleva casada con su hermano 6 años. Antes de la boda, recuerdo que era una mujer vibrante, apasionada por el baile flamenco, siempre con un vestido rojo o unos labios carmín. Hoy en día, Isabela es un fantasma. Viste colores neutros, siempre mira al suelo y apenas pronuncia palabra en las cenas familiares dominicales. Le dije a Alejandro que no pensaba participar en esa locura, que me negaba a sentarme en esa mesa de la verdad. Él endureció el rostro, me dijo que no era opcional, que si me negaba, su familia pensaría que era una cobarde o que tenía algo oscuro que ocultar. Me advirtió que su madre jamás me aceptaría, que me harían el vacío en cada Navidad, en cada evento, y que nuestro matrimonio viviría bajo la sombra de esa tensión. «Es solo una tarde», me suplicó, tomándome las manos. «Hazlo por nosotros, demuéstrales lo fuerte que eres». Y yo acepté. Acepté porque lo amaba, porque estaba cegada por la ilusión de nuestra vida juntos, y porque ingenuamente quería encajar en su mundo. Mirando hacia atrás, ese fue el primer gran aviso, la bandera roja gigante ondeando en mi cara que decidí ignorar. La cita fue un sábado por la tarde, en el inmenso salón de la casa de sus padres. Las gruesas cortinas estaban a medio cerrar, dándole al aire un aire pesado. Había 14 personas ahí. Sus padres, sus abuelos, su hermano mayor con la silenciosa Isabela, sus 2 tías, 2 tíos y 4 primos. Todos estaban sentados en un gran círculo de sillones de piel de color oscuro, con 2 sillas vacías en el centro exacto de la sala. Una era para mí, la otra para Alejandro. Tomé aire y caminé hacia el centro de la habitación, sin saber que estaba a punto de entrar al matadero. Y a ti que me estás escuchando, me gustaría saber desde qué rincón del mundo me acompañas hoy.
Déjame en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando mi historia y acompáñame en la siguiente parte, porque lo que ocurrió en esa sala lo cambiaría absolutamente todo. Me senté en aquella silla tapizada en el centro del salón, sintiendo el peso de 28 ojos clavados en mí. Doña Carmen, la madre de Alejandro, se alisó la falda de lino y, con una voz aterciopelada que escondía un veneno letal, explicó las reglas. Cada miembro de la familia compartiría sus observaciones honestas sobre mi persona. Yo no tenía derecho a interrumpir. No se me permitía defenderme. Mi único deber era escuchar, reflexionar y agradecer a cada uno su franqueza cuando terminaran. Al final, me darían la oportunidad de responder y explicar cómo planeaba corregir mis defectos. Solo entonces votarían si me daban la bienvenida oficial al clan. Me quedé en esa silla y escuché durante 45 minutos de puro linchamiento psicológico. Su madre fue la primera. Mientras sostenía su copa de vino tinto, dijo que yo era demasiado independiente y que claramente no valoraba la devoción por la familia. Dijo que trabajaba demasiado, que mi ambición era vulgar y que seguramente acabaría descuidando a su hijo. Añadió que no tenía ni idea de cómo llevar una casa, que no sabía preparar un buen cocido ni una paella tradicional para los domingos y que Alejandro terminaría comiendo sobras. Remató diciendo que mi forma de vestir era demasiado casual, casi plebeya, y que necesitaba esforzarme más para no avergonzarlos en sociedad. Luego habló su padre, don Fernando. Con un tono paternalista, dijo que yo hablaba demasiado de mis propias opiniones y escuchaba muy poco. Dijo que yo parecía creerme la mujer más lista de la habitación y que esa arrogancia femenina era, en sus palabras, profundamente desagradable. Aseguró que mi carrera profesional estaba bien para pasar el rato, pero que carecía de prestigio y que jamás le aportaría a Alejandro el estatus que su apellido merecía. La abuela tomó el relevo, me miró de arriba a abajo y sentenció que estaba demasiado delgada, que parecía enferma. Dijo que mi familia, obviamente, no me había enseñado a alimentarme, murmuró que no tenía caderas para darles herederos fuertes y que mi sonrisa era de plástico, totalmente falsa. Al final, el abuelo asintió y agregó que yo no tenía instinto maternal, que era egoísta y que con mi obsesión por el trabajo seguramente me negaría a quedarme en casa criando a los niños. Sus tíos y primos no se quedaron atrás. Dijeron que no respetaba las tradiciones católicas de la familia, que hacía demasiadas preguntas en lugar de simplemente agachar la cabeza y aceptar cómo se hacían las cosas allí. Que era aburrida, que sus aficiones no encajaban en sus veranos exclusivos en Marbella. Su hermano mayor, con una sonrisa cínica, se atrevió a decir que yo no era tan guapa como las otras mujeres con las que había salido Alejandro y que le sorprendía que su hermanito pequeño se hubiera conformado conmigo. Isabela, la cuñada, no dijo nada, solo clavó su mirada en el suelo de mármol. En ese instante comprendí exactamente por qué llevaba 6 años en silencio. Cuando el último de ellos terminó de hablar, doña Carmen me dedicó una sonrisa gélida y me preguntó cómo planeaba abordar todas esas deficiencias. Miré a mi alrededor. Observé a estas 14 personas que acababan de pasar casi una hora despedazando mi dignidad. Luego, giré el rostro hacia Alejandro, mi futuro marido, el hombre que juró protegerme. Estaba sentado a mi lado, sosteniendo su copa de Rioja. No había dicho una sola palabra para defenderme. Se limitaba a asentir levemente dándole la razón a su familia, como si cada insulto que me lanzaron fuera una verdad absoluta. Devolví la sonrisa a su madre, una sonrisa real, fría, decidida. Me tomé mi tiempo y me dirigí a cada uno de ellos, uno por uno. Miré a doña Carmen primero, manteniendo mi voz tan firme como el acero. Le dije, cocino lo suficiente para alimentarme, trabajo duro porque mi independencia no es negociable, y me visto para mi propia comodidad, no para ser un adorno en sus fiestas. Su boca se abrió un poco, pero no salió ningún sonido. Me giré hacia su padre y continué. Mis opiniones son educadas y valiosas. Mi carrera es exactamente lo brillante que necesita ser. Su apellido no me da prestigio, señor, y jamás pediré perdón por ser una mujer que piensa por sí misma. El rostro de don Fernando se puso rojo de ira, pero se quedó mudo.
Busqué los ojos de la abuela y le dije que estoy perfectamente sana. Mi madre me enseñó a amarme a mí misma, no a matarme de hambre para encajar en sus moldes. Y mi sonrisa es genuina solo cuando estoy rodeada de personas que valen la pena. La anciana apretó el rosario entre sus dedos con furia. Al abuelo le aclaré que sería una madre excepcional si es que yo decidía tener hijos, pero que mi útero no era una incubadora para su linaje. A los tíos y primos les dije que respeto las tradiciones que merecen respeto, pero que el maltrato disfrazado de honestidad es solo crueldad barata. Y finalmente miré a su hermano y le dije que soy exactamente lo bastante hermosa. Y te aseguro que Alejandro no se conformó, tuvo demasiada suerte de que me fijara en él. Durante todo este tiempo, Alejandro seguía petrificado en su silla, con las manos temblando, el rostro pálido. Seguía sin tener el valor de abrir la boca. Me puse de pie. El sonido de mi silla raspando el suelo de mármol resonó como un trueno en el salón. Miré a los 14, sentados en su patético tribunal, y les dije con la voz más clara que he tenido en mi vida: no me uniré a esta familia. Me niego a casarme y ser parte de una estirpe que se alimenta de hacer sentir pequeños a los demás para creerse superiores. Doña Carmen intentó hablar, balbuceando una ofensa, pero la corté. Me giré hacia Alejandro por última vez. Cualquier hombre que beba vino en silencio mientras su familia despelleja a su compañera durante 45 minutos no es un hombre al que le pueda confiar mi vida, le dije. Merezco a alguien que me defienda, alguien que me proteja de quienes quieren destruirme. La habitación quedó sumida en un silencio tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. Todos me miraban como si hubiera hablado en un idioma alienígena. Caminé hacia la puerta, tomé mi bolso de la mesa de la entrada y salí. Nadie se movió, nadie dijo nada, pero pude sentir el peso de todas sus miradas en mi espalda mientras me alejaba, con la cabeza alta, dejando atrás su podrida mesa de la verdad. Llegué a mi coche justo antes de que Alejandro saliera corriendo por la puerta principal de la finca. Me agarró del brazo con brusquedad, me obligó a girarme y empezó a escupir palabras apresuradas. Me acusó de estar montando un numerito, de estar demasiado sensible y de haberlo humillado frente a toda su familia por una simple rabieta. «Es solo franqueza», me gritó, agitando las manos en el aire. «Todo el mundo pasa por esa mesa y sobrevive. Mira a Isabela, ella lo superó perfectamente». Me solté de su agarre de un tirón. Le clavé la mirada y le dije que Isabela ya ni siquiera respira sin pedir permiso, que ha dejado de existir en esas malditas cenas familiares. Él elevó la voz, rojo de furia, diciéndome que estaba tirando a la basura 3 años de relación por una sola noche difícil, que su familia solo intentaba ayudarme a mejorar como mujer. Abrí la puerta de mi coche. Verte asentir mientras cada uno de ellos me insultaba me ha enseñado exactamente el tipo de cobarde que eres, le dije. Él intentó sujetar la puerta, pero me metí rápido, puse el seguro y arranqué el motor. Mientras daba marcha atrás para salir de su lujoso camino de entrada, lo vi gesticulando y gritando en el espejo retrovisor. Sus labios se movían, pero yo ya no podía escuchar sus palabras, y sinceramente ya no me importaban. El trayecto de vuelta a mi piso en Madrid duró unos 20 minutos. Mis manos temblaban tanto sobre el volante que apenas podía mantener el coche recto. Mi mente no paraba de reproducir la última hora, las miradas altivas, las copas de vino y el rostro impasible de Alejandro mientras su familia me despedazaba pieza por pieza. Cuando por fin entré en mi apartamento, apenas logré llegar al baño antes de que mis piernas cedieran. Me dejé caer sobre las frías baldosas del suelo y empecé a llorar. Lloré con tanta fuerza que me faltaba el aire. Todo mi cuerpo se sacudía por los sollozos y no podía parar. Pero, de forma extraña, entre todas esas lágrimas y ese dolor desgarrador, sentí que una inmensa ola de alivio me inundaba. Sentí que acababa de esquivar una bala mortal. Miré hacia abajo y vi mi anillo de compromiso. El diamante capturó la luz pálida del baño. Me di cuenta de que llevaba meses justificando la dinámica tóxica de la familia de Alejandro. Había ignorado tantas señales de alarma porque quería creer que nuestro amor lo superaría todo.
Los comentarios pasivo-agresivos de doña Carmen sobre mi ropa, el desprecio constante de su padre hacia mi trabajo, la forma en que Alejandro siempre tomaba partido por ellos en las pequeñas discusiones, giré el anillo en mi dedo y supe que no podría llevarlo ni un segundo más. Me lo quité y lo dejé sobre el lavabo. Esa misma noche, sobre las 10, mi teléfono empezó a vibrar. Era Alejandro. Dejé que saltara el buzón de voz. Llamó de nuevo 5 minutos después, y otra vez. Para la medianoche tenía 17 llamadas perdidas. A la mañana siguiente me desperté con 32 mensajes de texto. Algunos eran disculpas a medias, diciendo que debería haberme defendido. Otros eran ataques furiosos, acusándome de haber arruinado su vida y humillado su apellido. Al mediodía, doña Carmen me dejó un mensaje de voz exigiendo que me presentara en su casa para pedirles perdón por mi escandaloso espectáculo. Dijo que me habían abierto las puertas de su hogar con la mejor intención cristiana y yo les había escupirla la cara. Don Fernando me envió 3 correos electrónicos larguísimos sobre cómo había dañado el honor de la familia. Durante 3 días seguidos, el acoso fue incesante. Bloqueé la mayoría de sus números, pero guardé meticulosamente cada mensaje, cada correo y cada audio. Mi instinto me decía que iba a necesitar esas pruebas más adelante. Al cuarto día, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Isabela, la cuñada silenciada. Me preguntaba si podíamos vernos para tomar un café. Estuve a punto de ignorarlo, temiendo que fuera una trampa de la familia, pero algo en mi interior me empujó a decir que sí. Los encontramos en una pequeña cafetería de barrio, muy lejos de los lugares que frecuentaba el clan de Alejandro. Nos sentamos en un rincón apartado. Parecía una mujer completamente distinta a la que vi en aquella mesa. Sus ojos tenían un brillo especial y mantenía la espalda erguida. Apretó su copa de café con ambas manos y me confesó que llevaba 6 años esperando que alguien tuviera el valor de levantarse y marcharse de aquel maldito salón. Me dijo que verme defender mi dignidad le había provocado escalofríos. Entonces, con la voz quebrada, empezó a relatarme quién solía ser ella antes de someterse a la familia. Era ruidosa, divertida, segura de sí misma y siempre tenía una opinión para todo. Pero en su mesa de la verdad pasaron 1 hora destruyendo cada rasgo de su personalidad. Después de la boda, empezó a intentar volverse invisible. Dejó de reírse a carcajadas, dejó de dar su opinión, escondió sus vestidos de colores, dejó de bailar. Creía que si lograba ser la esposa sumisa y perfecta, ellos finalmente la aceptarían, pero nunca lo hicieron. Y ahora, me dijo con lágrimas en los ojos, que apenas podía reconocerse al mirarse al espejo. Vi cómo le temblaban las manos mientras hablaba. Me di cuenta de que estaba aterrorizada. Tenía pánico de que alguien de la familia nos viera juntas. Aún no lo sabía, pero esta mujer, rota y asustada, estaba a punto de revelarme el secreto más oscuro y perturbador de la familia de Alejandro. Un secreto que me haría entender la verdadera monstruosidad de las personas de las que acababa de huir. La realidad práctica de mi decisión me golpeó con una brutalidad insoportable a la semana siguiente. Empecé a llamar a los proveedores de la boda para cancelar todo, y me encontré con un muro de acero. Ninguno tenía política de devolución. La reserva de la finca exclusiva a las afueras de Madrid se quedó con 5.000 euros. El catering, que incluía el jamón ibérico y los mariscos, retuvo 3.000. El fotógrafo y el florista se quedaron con otros 2.000. Perdí casi 10.000 euros en depósitos en cuestión de días. Todos los ahorros de mi vida, evaporados, y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Para empeorar las cosas, el casero me informó de que no podía romper el contrato de alquiler del piso que compartía con Alejandro sin pagar una penalización inmensa. Estaba atrapada pagando la mitad de un alquiler carísimo en el centro, mientras buscaba desesperadamente un lugar barato donde vivir. Mi cuenta bancaria se vaciaba a un ritmo aterrador. A las 2 de la madrugada me despertaba bañada en sudor frío, con el corazón desbocado, preguntándome si había cometido el peor error de mi vida. ¿Acaso había exagerado? ¿Valía la pena perder mi estabilidad financiera y mi futuro por una sola noche de insultos? Pero entonces cerraba los ojos y volvía a ver el rostro impasible de Alejandro, bebiendo vino mientras su familia me trituraba, y mi determinación se volvía de hierro otra vez.
Un martes por la tarde, doña Carmen apareció en el aparcamiento de mi oficina. Salí agotada después de una jornada interminable y allí estaba ella, envuelta en su abrigo de diseño, de pie junto a la puerta de mi coche. Me dijo, con esa voz melosa que me ponía los pelos de punta, que teníamos que hablar, que yo, evidentemente, no comprendía la importancia de los lazos de sangre. Le exigí que se marchara, pero ella dio un paso al frente. «Todo matrimonio requiere sacrificios y compromisos, hija», susurró, mirándome con falsa lástima. «Estás siendo egoísta e inmadura, pero Alejandro está dispuesto a perdonarte el espectáculo que montaste si simplemente vienes el domingo, pides disculpas a la familia y prometes comportarte». Sentí que la sangre me hervía en las venas. La miré fijamente a esos ojos fríos y calculadores y le dije, «Su tradición es maltrato psicológico disfrazado de sinceridad. Jamás pediré perdón por tener amor propio. Aléjese de mí y no vuelva a buscarme». Doña Carmen me miró en shock, como si nadie en toda su vida le hubiera hablado en ese tono. Abrió la boca indignada, pero me metí en el coche, bloqueé los seguros y la dejé allí plantada, observando cómo me alejaba. Esa misma noche recibí un correo electrónico extenso de una dirección que no conocía. El asunto simplemente decía, de Isabela. Me senté en el sofá, abrí el portátil y empecé a leer. El mensaje era muy largo y me llevó varios minutos asimilarlo. Comenzaba pidiéndome perdón por su silencio cobarde durante la mesa de la verdad. Decía que verme salir por esa puerta le había dado, por fin, el valor para contarle a alguien la verdadera oscuridad de esa familia. Y entonces me reveló algo que me dejó paralizada, algo que Alejandro jamás me mencionó en 3 años de relación. El hermano mayor de Alejandro estuvo casado antes de conocer a Isabela. Hace 8 años, Sofía pasó exactamente por la misma mesa de la verdad que yo. A diferencia de mí, Sofía agachó la cabeza, aceptó las críticas y se casó con él. Isabela describió con crudeza cómo doña Carmen se dedicó a destruir sistemáticamente la vida de Sofía. Nada de lo que hacía era suficiente. Su forma de cocinar era criticada a diario. Le decían que sus elecciones profesionales eran mediocres y egoístas, que su familia de origen era inferior. Durante 2 años, el clan entero despedazó cada decisión que tomaba. La humillaban diciéndole que estaba engordando, que se vestía como una cualquiera. Cuestionaban su inteligencia frente a los invitados. Sofía empezó a sufrir graves ataques de pánico. Dejó de ver a sus amigos porque la familia de Alejandro le metió en la cabeza que eran una mala influencia. Renunció a su trabajo porque doña Carmen la convenció de que debía concentrarse en ser una esposa devota y sumisa. Después de 2 años de tortura mental, Sofía se quebró por completo. Huyó de Madrid y regresó a su pueblo natal, destrozada. ¿Y qué hizo la familia de Alejandro? Le dijeron a todo su círculo social que Sofía tenía problemas psiquiátricos, que estaba loca, que era inestable y que no había soportado la presión de pertenecer a una familia de su nivel. Isabela confesó que ella no supo de la existencia de Sofía hasta después de su propia boda. Su marido lo mencionó un día de forma casual, como si no tuviera la menor importancia. Isabela se dio cuenta entonces de que el patrón se repetiría con ella, y así fue. Me escribió que Tujuida le había hecho ver que llevaba 6 años desapareciendo lentamente, muriendo en vida, y me daba las gracias por demostrarme que escapar era posible. Me quedé mirando la pantalla del portátil, sintiendo unas náuseas insoportables. Alejandro jamás me dijo que su hermano estuvo casado antes. Nunca me mencionó que otra mujer había pasado por esta misma pesadilla y que los habían destruido hasta dejarla sin identidad. Alejandro sabía exactamente lo que su familia le hacía a las personas. Él conocía el final de esa historia y aún así me llevó de la mano a esa sala. Lo sabía todo y no hizo absolutamente nada para detenerme. A la mañana siguiente de leer aquel correo, llegué al trabajo con más de 1 hora de retraso. No había pegado ojo. Mi mente seguía atrapada en las palabras de Isabela, imaginando a la pobre Sofía perdiendo la cordura poco a poco bajo el yugo de esa familia. Estaba tan distraída, tan consumida por la ansiedad de buscar un nuevo piso y por los mensajes incesantes de Alejandro, que olvidé por completo una presentación crucial para uno de nuestros clientes más importantes. La fecha de entrega llevaba semanas marcada en rojo en mi calendario.
Yo siempre cumplía mis plazos. Siempre. Intenté improvisar algo a última hora, pero el resultado fue mediocre, indigno de mi trayectoria profesional. Mi jefa, la directora del departamento, me llamó a su despacho justo después de la reunión. Cerró la puerta de cristal, se sentó frente a mí y me preguntó si estaba bien. Le confesé que estaba atravesando una ruptura extremadamente dolorosa y me disculpé por el terrible error. Ella fue comprensiva, pero implacable. Me dijo que entendía que los problemas personales existen, pero que no podía permitir que mi vida privada hundiera mi reputación en la empresa. Vi la genuina preocupación en sus ojos, y eso me aterrorizó aún más. Mi carrera era mi salvavidas. Había luchado con uñas y dientes para llegar a donde estaba, y ahora, la onda expansiva de mi desastrosa relación estaba a punto de destruirla. Esa noche, tumbada en la cama, sentí que me ahogaba. Había perdido a la persona que amaba, estaba a punto de perder mi hogar, mis ahorros se habían esfumado y ahora mi carrera pendía de un hilo. Se suponía que defender mi dignidad me haría sentir empoderada y libre, pero en ese instante solo sentía un pánico abrumador de estar tirando toda mi vida por la borda. 2 días después, mi mejor amiga, Lucía, me llamó por teléfono. Estaba furiosa. Me preguntó si conocía bien al hermano mayor de Alejandro. Le dije que habíamos coincidido en algunas comidas familiares. Entonces me contó que él le había enviado un larguísimo mensaje privado por redes sociales. Me leyó algunos fragmentos en voz alta. Él le escribía diciendo que estaba muy preocupado por mí, que últimamente me notaba inestable, irracional y demasiado emocional. Le sugirió a Lucía que mi reacción en la mesa de la verdad había sido desproporcionada, casi histérica, y que tal vez yo necesitaba evaluación psiquiátrica de urgencia para lidiar con mis traumas. Pintó toda la situación como si yo fuera una desquiciada, insinuando que mis amigas debían intervenir antes de que cometiera una locura. Lucía, por supuesto, no se creyó ni una palabra. Hizo capturas de pantalla de todo el texto, se las envió a mi correo, le mandó al diablo con un par de insultos bien elegidos y lo bloqueó inmediatamente. Pero al ver las capturas, se me heló la sangre. Me di cuenta de la macabra estrategia que estaban usando. Era una táctica de manual. Estaban intentando aislarme. Si lograban convencer a mi círculo más íntimo de que yo estaba loca y enferma, me quedaría sin red de apoyo. Querían que todo el mundo pensara que el problema era mi mente rota, para que nadie creyera mi versión de lo que realmente ocurrió en ese salón. Guardé cuidadosamente esas capturas en una carpeta encriptada de mi ordenador. Sabía que estaba tratando con monstruos. Ese mismo fin de semana, la búsqueda de piso se volvió una emergencia. Cada rincón del apartamento que compartía con Alejandro me recordaba el futuro que nos habían arrebatado. Visité lugares horribles que apenas podía pagar con mi sueldo. Finalmente, encontré un estudio minúsculo en un barrio periférico de Madrid, en Vallecas. Era más pequeño que mi antiguo dormitorio. La cocina consistía en una placa eléctrica y una neverita para bebidas. El baño era tan estrecho que apenas podía darme la vuelta en la ducha. Pero era mío. Podía pagarlo sin pedir limosna a nadie. Mi padre vino con su vieja furgoneta para ayudarme con la mudanza en un horario en el que Alejandro estaba trabajando. Empaquetamos mis libros, mi ropa y las pocas cosas que realmente me pertenecían. Fue rápido, dolorosamente rápido. Me di cuenta de lo poco que había de mí en aquel apartamento de lujo. Casi todo era de Alejandro o regalos manipuladores de su madre. Mi padre cargó las cajas en silencio. Él nunca había soportado el clasismo de esa familia. Cuando terminamos, se limpió el sudor de la frente, me miró a los ojos y me dijo que estaba inmensamente orgulloso de mí por haberme elegido a mí misma. No soltó un «te lo dije», solo me ayudó a subir las cajas por 3 tramos de escalera sin ascensor y me recordó que mi antigua habitación en su casa siempre estaría libre para mí. Una vez instalada, llamé a una amiga abogada. Le pedí asesoramiento para que Alejandro y su clan dejaran de acosarme de una vez por todas.
Ella redactó un requerimiento legal y les envió un burofax oficial. Les exigía el cese inmediato de cualquier comunicación, advirtiéndoles que cualquier contacto futuro sería considerado acoso penal. En el documento se mencionaban las llamadas insistentes, los mensajes a Lucía y la emboscada de doña Carmen en mi trabajo. El burofax me costó 300 euros que apenas tenía, pero fue el dinero mejor invertido de mi vida. Establecer ese muro legal me devolvió la respiración. 3 meses después de huir de aquella sala de tortura, me senté por primera vez en el diván de una psicóloga. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué estuve dispuesta a aguantar tanto desprecio, por qué ignoré tantas banderas rojas, y cómo esa familia casi logró convencerme de que el amor es algo que debes ganarte a través de la humillación. Las sesiones de terapia fueron dolorosas, pero absolutamente reveladoras. Mi psicóloga me hizo retroceder hasta el principio de mi relación con Alejandro. Mientras hablaba en voz alta, empecé a ver patrones tóxicos que la ceguera del enamoramiento me había ocultado. Cómo él siempre tomaba las decisiones importantes sin consultarme. Cómo me castigaba con el látigo del silencio y la indiferencia cuando yo no estaba de acuerdo con él. Cómo esperaba que yo pasara todas las navidades y fiestas de guardar con su clan, pero nunca tenía tiempo para visitar a mis padres. La terapeuta me explicó que yo había asimilado una idea profundamente equivocada sobre el compromiso. Había llegado a creer que el amor era un premio que debías ganarte a través del sacrificio y la sumisión, en lugar de un regalo que se entrega libremente. Esa carencia fue la grieta perfecta para que la maquinaria destructiva de su familia entrara en mi mente. Me tomó tiempo, lágrimas y mucho esfuerzo aprender a reconocer mi propio valor, independientemente de la aprobación de nadie. 4 meses después de la ruptura, mi jefa me llamó de nuevo a su despacho. Sentí un nudo en el estómago, convencida de que finalmente me iban a despedir por aquel error con el cliente. Pero cuando cerró la puerta, me sonrió. Me dijo que me iban a ascender. Había logrado sacar adelante un proyecto complejísimo durante los últimos meses, y mi trabajo había demostrado una resiliencia y un enfoque excepcionales. El ascenso venía acompañado de un aumento de sueldo. No era una fortuna, pero era suficiente para pagar mi pequeño estudio en Vallecas sin la angustia de llegar a fin de mes. Salí de su oficina pisando fuerte. Por primera vez desde que todo se desmoronó, me sentí genuina y profundamente orgullosa de mí misma. Unas semanas más tarde, mi madre me llamó para decirme que había llegado una carta a su casa, dirigida a mí. Era de Alejandro, 4 páginas de puño y letra. Le pedí a mi madre que me la leyera por teléfono. A medida que avanzaba, podía escuchar la indignación en su voz. Alejandro escribía que había estado reflexionando mucho. Decía que estaba dispuesto a hacer el mayor sacrificio de su vida, cortar todo contacto con su familia si yo volvía con él. Prometía que nos mudaríamos a otra ciudad para empezar de cero. Lo hacía sonar como si me estuviera ofreciendo el regalo más grande del mundo, pero cada frase apestaba a victimismo y chantaje emocional. Repetía una y otra vez lo mucho que le dolía, que ninguna otra mujer lo había obligado a llegar a este extremo, y que yo lo estaba forzando a elegir entre su sangre y yo. Quería que yo me sintiera culpable por destruir a su familia. Seguía sin entender nada. El problema no era solo su madre o su padre. El problema era su absoluta incapacidad para defender lo que es correcto. Le dije a mi madre que tirara la carta a la basura. No merecía ni un segundo más de mi tiempo. El destino tiene un sentido del humor muy peculiar, porque 2 meses después de esa carta, me lo encontré. Fue en una cafetería del centro de Madrid, cerca de mi oficina. Él estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Cuando me vio, se levantó rápidamente y se acercó. Me pidió, casi suplicando, que le diera 5 minutos para hablar. Me senté frente a él y lo observé mientras balbuceaba sobre cuánto me echaba de menos. Y entonces me di cuenta de algo maravilloso. Lo miré y lo vi pequeño, insignificante. Meses antes, la idea de perder a este hombre me provocaba ataques de pánico. Ahora solo sentía una mezcla de cansancio y un poco de lástima. Lástima por la relación que yo me había inventado en la cabeza y que nunca existió realmente.
No sentí ninguna urgencia de cruzar la mesa y tomar su mano. No sentí amor. Solo quería mi café y volver al trabajo. Lo interrumpí amablemente. Le dije que esperaba que le fuera bien en la vida. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Poco a poco mi vida empezó a florecer de maneras inesperadas. Isabela, la cuñada, me mandó un mensaje un día. Me contó que había empezado a ir a terapia a escondidas. Dijo que aún no tenía el valor para pedir el divorcio, pero que había empezado a poner límites, y que por primera vez en 6 años había vuelto a comprarse un vestido rojo. Sonreí al leerlo. Saber que mi rebelión había encendido una chispa en la oscuridad de su vida me dio una paz inmensa. Incluso pude evitar que otra mujer cayera en la misma trampa. Una tarde en el comedor de la empresa, una compañera más joven me contó muy ilusionada sobre su futura boda, pero luego bajó la voz y mencionó que la familia de su prometido tenía una tradición un poco intensa, una cena donde le darían críticas constructivas para ayudarla a encajar. Sentí un escalofrío en la columna. Dejé mi sándwich y le conté mi historia, detalle a detalle. 2 semanas después, ella canceló su prometido. Su prometido se había negado a anular esa cena, acusándola de ser una exagerada. Me dolió verla llorar, pero sentí un profundo alivio al saber que la había salvado del infierno. Hoy es viernes por la noche. Estoy en mi minúsculo estudio. Acabo de preparar una cena sencilla, una tortilla francesa y una copa de vino, y estoy viendo un documental de crímenes que Alejandro siempre decía que era demasiado deprimente. Llevo ropa vieja, el pelo revuelto y no llevo ni una gota de maquillaje. Y mientras doy un sorbo a mi vino, me doy cuenta de que soy verdaderamente feliz. No es esa felicidad ansiosa que tenía con Alejandro, donde siempre estaba vigilando mis palabras y mis gestos para no desagravar a nadie. Esta es una felicidad sólida, tranquila. Proviene de poder ser completamente yo misma, sin pedir perdón, sin intentar arreglar supuestos defectos para encajar en la mente enferma de otra persona. Huir de la mesa de la verdad fue la decisión más difícil y dolorosa que he tomado. Me costó 3 años de mi vida, 10.000 euros que nunca recuperaré y el futuro que creía desear. Pero me enseñó algo invaluable. Me enseñó que soy lo suficientemente fuerte como para elegirme a mí misma, incluso cuando eso significa perder todo lo que creía necesitar. Aprendí a construir una vida basada en mis propios valores, rodeada de gente que me celebra, en lugar de intentar encajar en la retorcida idea de familia de otros. Y esa libertad, esa paz, vale mucho más que la aceptación de quienes creen que el amor consiste en destruir a los demás. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.